Era crear soluciones o innovar. ¿Ya? Dar soluciones ingeniosas a problemas, en el fondo. Ya, dar soluciones ingeniosas a problemas, ¿cierto? Yo hoy día les voy a traer así tremendo problema porque estamos hablando de la globalización. Seguimos hablando de este concepto amplio, ¿cierto? Pero hoy día nos vamos a enfocar en el mercado del trabajo y cómo la precarización de las condiciones de trabajo en algunos países, sobre todo los países no desarrollados, va a generar migraciones, ya movimientos migratorios. Entonces vamos hoy día a centrarnos en la relación que existe entre la globalización y las migraciones y las consecuencias que puede traer tanto positiva como negativamente estos procesos, ¿ya? Eh, mm, mm, mm. Ya, súper. Ya. Leí su mensaje, Ignacia. No hay ningún problema. Ya, entonces, para comenzar, vamos a compartir pantalla. Vamos a ver algunos videos. Igual traté de que este tema no fuera tan tedioso, así que vamos a terminar bailando en esta clase, ¿ya? Entonces, nosotros estamos hablando de globalización y tratemos de recordar, ¿ya? ¿Qué era la globalización? ¿Se acuerdan lo que habíamos mencionado antes? Lo que habíamos conversado en otras clases respecto de la globalización. Sí, de que ahora como todo el mundo está interconectado en varios sentidos, lo que haga un país afecta en el fondo a todos los demás. Bien, tenemos entonces que el primer concepto que da Eva es clave para entender la globalización, porque cuando hablamos de globalización hablamos de una interconexión, ¿cierto? Y esta interconexión no es solo política, no es solo económica, sino que también es cultural, ¿cierto? Se manifiesta a través de cosas que hacemos en lo cotidiano, ya de elementos que utilizamos cotidianamente, ¿ya? Cuando hablamos entonces de globalización, es la interconexión, el proceso de interconexión actual en el cual vive nuestra sociedad, ¿ya? Hay algunos historiadores que quieren llamarle a este periodo como el periodo de la globalización o la era de la globalización, ¿ya? La globalización, esto estamos como un poco recordando, tiene varios aspectos, ¿ya? En primer lugar, hablamos de una globalización política porque el mundo ha llegado como al consenso de que hay una fórmula política que es la más exitosa, ¿ya? Y se refiere a las democracias. Cuando nosotros hablamos de democracia, eh, Leo, ¿qué entendemos por democracia? Así, en términos muy sencillos. ¿Está por ahí el Leo, no? Sí, sí, pero ¿qué dijo? M12, pero Profe, lo que pasa es que se está quedando pegada. ¿En serio? Ya. Sí, Vamos entonces, para que esta clase no sea tan lenta, vamos a cambiar la, los datos. Espérenme. Denme un minuto. Me voy a quedar pegada un par de segundos antes de cambiarme. Estos son los momentos BTR. Hoy día les voy a preguntar a todos, ya a todos les voy a preguntar algo de la materia. Así que pongan atención. ¿Ya ahí me ven? ¿Me escuchan? sí, ahí sí, bueno. sí. Ahora volví. Les decía que, recordemos lo que dijo la Eva. La Eva dice, la globalización es un proceso de interacción mundial, donde todos los países, pese a que estamos lejos, parece que estamos más cerca, ¿ya? Y yo les decía que la primera arista de la globalización tiene que ver con la política. Y la globalización establece que la forma de gobierno o la mejor forma de gobierno que existe hoy día son las democracias. Y yo le preguntaba al Leo, ¿qué entendía él por democracia? Em, cuando se podría, o sea, como uno,
¿Es cuando el pueblo elige como su representante? ¿O Exacto, gracias a la votación del pueblo se eligen como exacto. la regla? Súper bien, Leo. Cuando hablamos de democracia, estamos hablando de gobiernos que son elegidos democráticamente, ¿cierto? A pesar de que hoy día estamos en pleno siglo XXI, hay países donde las democracias no son tales, ¿cierto? Ya hemos hablado varias veces de Corea del Norte, por ejemplo. China sigue siendo un país no democrático. Ya, si vamos, por ejemplo, a Medio Oriente, hay gobiernos que son religiosos, o estados religiosos que por lo tanto tampoco permiten una democracia, ¿ya? Y ahí entonces la globalización es como bien impositiva, ¿ya? O sea, es como democrática, pero igual es un poco dictatorial al establecer la democracia como la mejor fórmula de gobierno, pero no cualquier democracia, sino que principalmente las democracias europeas o la democracia norteamericana. Es decir, una democracia que se salga como de esos márgenes es cuestionada, ¿ya? Por lo tanto, la democracia, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes consideran que la democracia es como el sistema de gobierno más perfecto que pueda existir? En el caso de Chile, nosotros vivimos en una democracia, en el papel. ¿Es Chile tan Mm, democrático? lo que pasa No, es que hay que verlo, es que este es un tema un poquito complejo, porque no se puede mirar de una sola arista. Si se habla, por ejemplo, de, a ver, como eficacia, no se podría decir que es el más eficaz, pero tal vez se podría decir que es como el que da más libertades al pueblo, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si comparamos una monarquía con una democracia en términos de eficacia, la monarquía es más eficaz. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí tenemos entonces que incluso las monarquías han tenido que verse obligadas a democratizarse, ¿ya? Y por ejemplo en Inglaterra la reina no gobierna sola, sino que gobierna con un parlamento y es una monarquía parlamentaria, ¿ya? Entonces el mundo actual como que ha obligado a todos los países a establecer democracias. ¿Qué pasa con aquellos países? Les voy a dar el caso de Venezuela, donde el resto mira a Venezuela y dice, bueno, ahí no hay una democracia. ¿Qué pasa con el resto de los países? ¿Cómo reaccionan los grandes países con países no democráticos? depende. Depende del país. Ya depende del país. Porque si nos Sebas. vamos al caso de Venezuela, yo creo que los rusos apoyarían a Venezuela. En cambio, si nos vamos a Norteamérica, los gringos van a decir que es una dictadura. Claro, ya, y ahora si nosotros vemos la forma de gobierno que existe en Rusia, eh, ¿ustedes saben cuántos años lleva Vladimir Putin en el poder? Sí, ya como 10, 15, Lleva no más de sé. 16 años, Lleva ¿verdad? Sí, 25 más o menos años. Lleva 25 años en el poder, ya toda su vida. prácticamente toda su vida. Ya, entonces, claro, para Vladimir Putin, Nicolás Maduro, que lleva, no sé, 10 años, nada, ya, pero no estando como seguros de cuál es la mejor forma de gobierno, ¿cierto? Hoy día la globalización establece entonces que la fórmula para ser un país como saludable en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales, pareciera ser entonces la democracia, ¿ya? Y paradójicamente se impone entonces la democracia como el gran modelo a seguir, a pesar de que esas democracias pueden ser muy variadas, como nombraba la Eva, por ejemplo, desde una monarquía parlamentaria hasta una democracia como la que hoy día se vive en Chile, ¿ya? Otra de las características de la globalización, y que es lo que hablamos en las clases anteriores, tiene que ver con la globalización económica, ¿cierto? La imposición de este sistema neoliberal, la libertad de comercializar, de comprar, vender, los tratados de libre comercio, las firmas, ¿cierto? Los acuerdos entre uno o dos países o varios países, un bloque de países, para venderse productos más baratos y que nosotros podamos, no sé, encontrar en China un durazno chileno, ¿ya? Y esto entonces todo tendiente a favorecer el intercambio internacional, ¿ya? Y tenemos entonces el tercer aspecto, que fue, recuerdo que también lo hablamos, que tiene que ver con la globalización cultural.
Cuando hablamos de globalización cultural, entonces estamos hablando de un proceso dinámico de interconexión y asimilación de culturas, ¿ya? De la cual se genera una cultura homogénea y común en el mundo. Hay lenguajes universales, chiquillos. McDonald's está presente en casi todas las partes del mundo. Ya hay un país donde McDonald's fracasó, que fue en Bolivia. ¿Por qué creen ustedes que a los bolivianos no les gustó McDonald's? No se aceptan. No tenía ni idea de eso. Ya no, si igual lo conocían por la tele. ¿Ya? Porque son del Burger King, dice Tomás Cabrolía. No, de hecho en Bolivia no hay cadenas de comida rápida, no está ni Burger King, ni Pizza Hut, ni Papa John's, no hay nada de eso. No ¿Por Evo sabía Morales? eso. Ya no tiene tanto que ver Evo Morales ahí. Tal vez puede ser porque son No, muy no sé por patriotas qué. o Por nacionalistas. la tipo de comida, por la como la comida indígena que tienen, que están como... Exacto, ya porque es un país cuya identidad está tan arraigada al mundo indígena que por ahí por el año 2006, 2007, pusieron una sucursal de McDonald's en el centro de Bolivia, en el centro de La Paz, y la gente no pasaba, ¿ya? Me pregunta el Benja, la primera globalización era la política, la segunda es la económica y la tercera es la cultural, ¿ya? Entonces en Bolivia no dio resultados precisamente por lo que dice Seba, ¿ya? Y por lo que dice un poco la Eva, está tan arraigada la cultura indígena, ¿cierto? Que como que no prendieron. ¿Por qué creen que en Chile sí prendemos con cada cosa que llega desde afuera? Le voy a Yo preguntar creo que al... porque... Ay, perdón. No. Dígame, hable. Es que porque si llega de fuera, a nosotros nos gusta tanto compararnos con esas como países grandes. Si llega obviamente de Estados Unidos, obviamente que la gente lo va a recibir con los brazos abiertos. Ya probablemente si llega desde afuera, principalmente Estados Unidos, nosotros lo vamos a recibir. Trini, ¿por qué usted cree que nosotros recibimos mejor las cosas que vienen desde afuera? ¿O somos más receptivos a lo que viene desde afuera? Porque a las personas chilenas creo que nunca les importó como en general la cultura indígena, por ejemplo, de acá y de los mapuches, de los, ¿cómo se llaman? Ya como de los pueblos indígenas. Sí, nunca les importó saber nada de su cultura, no sé, ni sus costumbres, ni sus comidas, y Ya. nada de eso, entonces siempre estuvo como el que lo de afuera era mejor que lo de acá. Exacto, ya ahí tenemos entonces una característica cultural propia de los chilenos, ¿cierto? Que más que mirarnos a nosotros, siempre estamos mirando lo que viene desde afuera. Ya, por ejemplo, yo sé que aquí hay mucha gente que le gustan los monos chinos, ¿cierto? O bueno, el anime, el manga, pero eso es algo que viene desde afuera. Yo estoy segura que en Bolivia, por ejemplo, algo así no pegaría, ¿ya? O sería muy difícil que algo así pegue como pega acá en Chile, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, con la valorización que siempre hemos hecho de lo que viene desde afuera respecto de lo que existe en nuestro propio país. La globalización, dice la cultura, se manifiesta en la integración y el contacto de prácticas culturales. Ya consumimos marcas, consumimos medios de comunicación, tenemos valores universales, íconos, personajes, un imaginario colectivo, costumbres y relaciones. Ya, por ejemplo, cuando hablamos de marcas, bueno, tomamos Coca-Cola, vamos al McDonald's, ¿cierto? Consumimos medios que no son locales. Ya nosotros nos informamos principalmente por redes sociales, ocupamos, no sé, Facebook, bueno, ustedes son más jóvenes, pero Facebook, Instagram, TikTok, ¿cierto? Ustedes ven poca tele, ¿ya? Tienen valores, ¿cierto? O íconos, por ejemplo, la masificación del meme, ya es algo propio de la globalización. Ya en la época colonial no existían los memes, ya la gente se reía de otras formas. Hay personajes que son mundiales, ya, o conocidos mundialmente. Los Simpsons son conocidos
en todo el mundo. ¿Ya? ¿Qué otros tipos de personajes conocen en todo el mundo? Así como los Simpson. ¿Hay alguna otra caricatura? Mickey Mickey Mouse. Mouse. Mickey Mouse, Sí. ¿cierto? Mickey Mouse y todo lo El viejo relacionado. Pascuero sirve. ¿Cómo? El viejo Pascuero. El Sí, viejo también. Pascuero, perfecto. El viejo Pascuero es una imagen de la globalización. De hecho, originalmente el viejo Pascuero era verde, era un viejo verde, pero la Coca-Cola lo tomó en los años 60 como elemento publicitario y lo transformó en un viejo que se viste de rojo. Ya, súper bien ahí ese ejemplo. Y son entonces elementos o personajes, por ejemplo, durante miles de años o cientos de años, el budismo fue propio de los países orientales, pero cuando Occidente entra en contacto, Buda también se transforma como en un personaje universal, ¿ya? Y así tenemos muchos, la misma imagen de Jesús, por ejemplo, o la imagen del Che Guevara, ¿ya? Son como personajes que son conocidos finalmente en todo el mundo, ¿ya? Y tenemos que, eso va cambiando, va modificando nuestras costumbres, nos vamos adaptando, entonces, a costumbres a nivel mundial. Por ejemplo, nuestra forma de vestir. O sea, nadie hoy día, por ejemplo, si tuviéramos que ir al colegio, nadie iría vestido de mapuche, ¿cierto? Iríamos con jeans, iríamos con zapatillas, iríamos con una polera, ¿ya? ¿Y qué es la forma de vestir que tiene entonces el mundo occidental? Pero esto tiene como consecuencia que la identidad nacional es afectada por este proceso de globalización. Ya acentúa entonces y acelera los procesos de cambio social con medios de comunicación masiva como la tele, ¿cierto? El cable, el internet y otros, ¿ya? Parece entonces que las nuevas generaciones como que no les interesa mucho la cultura local, sino más bien la cultura que viene desde afuera, ¿ya? Y eso se ha incrementado, o esta globalización cultural se ha incrementado y se ha visto facilitada por Internet, ¿ya? Sin Internet, nosotros no tendríamos entonces esta posibilidad de globalización cultural. ¿Alguien escribió ahí? Ah, sí, el pan ideal, ¿cierto? El pan del osito. También es un icono. Y son publicidades que aparecen en toda América Latina. Por ejemplo, no sé si ustedes ven mucha tele, pero la otra vez yo estaba viendo la tele y aparecía un comercial de Home Center. Y es una pareja que están como sentados en una cama y es como, oye, hay que comprar tal cosa. Es como un diálogo. La voz no calza. ¿Cómo? La voz no calzaba con lo que estaban diciendo, ¿no? Que Era horrendo. la voz no calza, pero además ese comercial no está hecho para Chile, ¿ya? Sino que está hecho para probablemente regiones más allá de Chile, ¿ya? Y tiene que ver con la presencia de una empresa chilena como Home Center en Perú, en Brasil, en Argentina, ¿cierto? O el caso del comercial que fue súper criticado de Falabella, el de las mujeres. ¿Lo vieron? Donde cantaba ¿Y Francisco. por qué lo criticaron? El de Francisca Valenzuela. Lo voy a buscar, voy a ver si lo podemos ver, ¿ya? Fue criticado porque, bueno, porque aparecen como solo un tipo de mujeres. No sé si lo han visto. Ya, déjenme buscarlo. Esto es Falabella. Voy a compartir. Ya es cortito, igual el video. Dura 1 minuto. Arriba, mujeres. Espérenme. Que además sale una actriz de La Casa de Papel. ¿Lo logran ver ahí? ¿Ven YouTube? Sí, sí se ve. Arriba, mujeres. Arriba mujeres de flow que improvisan, arriba mujeres que avanzan, que pisan, mujeres que saben hacerse escuchar, también las que brillan en la oscuridad. Arriba mujeres que viven la vida, siguiendo su ritmo, su mentalidad. Mujeres diversas, iguales, distintas, que juntas creamos nuestra realidad. Arriba las hijas, las madres y abuelas que abrieron la cancha.
Arriba mujeres. Falabella. Ya. Este comercial fue como bien... Arriba. Ay, espérame. Fue como bien criticado. ¿Por qué creen ustedes que lo criticaron? ¿Por qué lo pudieron haber criticado? Porque igual es un mensaje bonito el que tiene. Sí, yo creo que es como que hay como una, entre comillas, falsa diversidad, como que no. Ya, hay una homogeneización ahí, ¿cierto? Sí. Cuando hablamos de homogéneo, como de tratar de que la mujer sea igual. O sea, la canción dice arriba mujeres, somos diversas, pero en el fondo, claro, acá Tomás dice, por ejemplo, no hay mujeres indígenas, ya solo les cambiaba el color de pelo, pero por ejemplo, aparece una mujer con una talla un poquitito más grande, pero debe ser una mujer talla 42, 44, ¿ya? O, por ejemplo, no aparecen mujeres con algún tipo de discapacidad. Entonces, ahí hay un discurso que recoge, o está recogido desde un movimiento social, ¿cierto? Que es el movimiento feminista, que trata como de transformarlo en algo comercial, ¿ya? Y eso es muy propio de la globalización, ¿ya? Es muy propio como de los procesos culturales de la globalización. Yo recojo esta idea, ¿cierto? Que viene desde la gente y que es una idea mundial, ¿cierto? Porque hoy día estamos viviendo una tercera oleada feminista a nivel global, pero no logra recoger el espíritu real de lo que significa la diversidad cultural y la diversidad de mujeres. Ya como dice la Trini, y solo les cambia el color del pelo, pero son mujeres más o menos heteronormadas, ¿ya? Como cuando hablamos de heteronormadas que están dentro de la norma de la heterosexualidad, ¿ya? Eso pasa para junio, dice, donde todas las marcas colocan exacto, ya cuando, por ejemplo, son las marchas del orgullo orgullo gay o de los movimientos LGBTQ+, donde tenemos que las marcas lo recogen, ¿ya? O el caso de WOM, por ejemplo, ¿se han fijado en la publicidad que tiene WOM? Que es como súper chora, pero nos quieren vender un producto, ¿ya? ¿Y cómo lo hace WOM? A ver si a ver si la Ignacia nos ayuda ahí respondiendo eso. ¿Cómo son los comerciales de WOM? O sea, igual que el que mostró recién, que es como el que muestra diferentes culturas o gente que tiene tatuajes, piercing y cosas así, pues, como diferente a la gente normal, entre comillas. Claro, ya, Como que pero... hace alusión a la libertad de expresión. Sí, de hecho sí. Claro, pero en el fondo te está diciendo consume mi producto, ¿ya? Sí, él es el que hace la voz en off. Seba, y Seba pregunta si es Alfredo Levin, que es como un conductor de radio de los años 90, 2000. Claro, pero te están diciendo eres más libre porque al comprar más gigas, ¿cierto? Te transformas en una persona más libre, ¿ya? Y la libertad está relacionada con tener más gigas. ¿Ese es el concepto de libertad? No. No, pues cierto, la libertad tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el poder decidir sobre lo que yo quiero hacer, sobre cómo quiero andar por la vida, ¿cierto? Sobre la vida que yo quiero construir. Bueno, todo esto, entonces, todos estos conceptos de globalización cultural, política, económica, van entonces a gatillar un cambio en el mercado laboral. Cuando nosotros hablamos de mercado laboral, hablamos de cómo está distribuido el mundo. Y esto viene prácticamente como desde la revolución industrial. Estamos hablando de 1780, 1850, donde el mundo se divide como en dos grandes polos, ¿ya? Claro, ¿puedo leer lo que dijiste, Seba, o no? Si quieres lo leo yo mejor para que no... Ya, no, me da lo mismo, Seba. Pero el Seba dice, claro, pues como la libertad es como una libertad media restringida. Espérame, que se me fue el chat, no lo veo.
es una libertad un tanto restringida porque nosotros supuestamente somos libres, pero las grandes empresas tienen nuestros datos, ¿ya? Y esos datos son entregados o están a libre disposición de organismos del Estado, ¿cierto? Seba dice, bueno, cuando se entregan nuestros datos a Carabineros, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí cuestionamos hasta dónde funcionan estas democracias y hasta dónde somos tan libres, ¿ya? Les decía entonces que a partir de la revolución industrial, el mundo se dividía, el mundo se dividía en dos, ¿ya? Tenemos entonces acá la Tierra, ¿cierto? El planeta Tierra, y teníamos dos polos, ¿ya? Esto viene desde los procesos de revolución industrial, donde en el hemisferio norte tenemos a los países desarrollados, ¿ya? Tenemos entonces países desarrollados, ¿ya? Y cuando hablamos de países desarrollados, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa principalmente, y estamos hablando de algunos países asiáticos que hacia finales o hacia mediados del siglo XX logran subirse al desarrollo. Son los países o son los grandes países productores, ya son los que tienen entonces las fábricas, o hoy día, más que las fábricas, tienen o son dueños de las grandes marcas. Ya vamos a poner aquí las grandes marcas. Y en el hemisferio sur, esto es el norte, y en el hemisferio sur tenemos entonces los países subdesarrollados o países no desarrollados, los países más pobres, los vamos a poner aquí, los países subdesarrollados, algunos más desarrollados que otros, ¿ya? Chile no es igual, por ejemplo, a, no sé, a Camboya, por ejemplo, por dar un país, ¿ya? Estamos en una escala un poquitito mayor de desarrollo. Entonces, estos países subdesarrollados no aportan con fábricas, no aportan con, como con creación de elementos nuevos, sino que más bien aportan con mano de obra, y aportan con materias primas, ¿ya? Lo vamos a anotar ahí. Y tenemos ahí entonces el caso que nosotros hemos hablado ya varias veces respecto de Chile, ¿cierto? Como Chile, que es un país subdesarrollado o que cumple con muchos requisitos de la globalización, finalmente sigue siendo un país exportador de materias primas, ¿ya? Los países que están en peor situación son aquellos que solo ofrecen mano de obra al resto. ¿Me escuchan bien ahí, chiquillos? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Ya, entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de países como Tailandia, cuando revisamos nuestras zapatillas, por ejemplo, y nuestra ropa viene de Vietnam, de Tailandia, o fue hecha en Camboya, ¿cierto? Estamos hablando de países que solo tienen mano de obra, ¿ya? Y hay países como Chile que están un poquitito mejor, que han tenido la suerte de tener materias primas y ofrecer eso al mundo. Ahora, ¿cómo funciona este mundo desarrollado? Funciona de la siguiente manera. Los países subdesarrollados, ¿cierto? Que son estos países que están en el hemisferio sur, que somos nosotros, entregamos esto a los países desarrollados, ¿cierto? Pero esto vuelve, ¿cierto? Y es vendido en nuestros países a un precio al doble, ¿cierto? Es como cuando alguien decía en una clase anterior respecto de la venta de cobre, ¿cierto? Que nosotros vendemos cobre a los chinos y los chinos lo traen de vuelta transformado en cable. Nosotros compramos nuestro cobre, pero transformado en otra cosa. Bien, la organización entonces de ese mercado laboral va a generar la existencia de polos de desarrollo económico, países entonces donde hay mejores oportunidades y países donde las economías locales son muy precarias. Por lo tanto, esta situación global va a empujar a las personas que viven en el hemisferio sur, ¿cierto? O en los países subdesarrollados a querer arrancar o a querer ir a probar suerte entonces a los países que son
más desarrollados, ¿ya? Y acá tenemos entonces que el fenómeno migratorio siempre se ha dado, chiquillos, desde el descubrimiento de América que se dio, ya cuando llegan los españoles acá, pero nunca se había dado en los números y en las cantidades que ocurre en la actualidad, ¿ya? Yo no sé si ustedes vieron a principio de año, por ahí por finales de febrero, lo que pasaba en la frontera del norte, ¿ya? Vieron las noticias, ¿cierto? Que venían entrando venezolanos, entraban como diariamente 100 venezolanos. Sí, Sí, ¿Ya? Y eso no solo pasa en la frontera con Chile, pasa, por ejemplo, en las fronteras de los países de Medio Oriente con los países europeos, ¿cierto? La gente de Medio Oriente, de Profe, Siria. Dígame. había una aparición de los polos de desarrollo y qué otra cosa más que no alcanzé a notar. Y lo que pasaba en los países más pobres era que se precarizaban las condiciones laborales. Ya eran muy precarias las condiciones laborales. Y al tener entonces países donde tengo pocas oportunidades de salir adelante, la gente comienza entonces a migrar, ¿ya? Comienza a irse de sus países locales, ¿ya? Pero les decía que estos fenómenos migratorios no solo se dan en Chile, se dan en Europa, ¿cierto? Se dan entre México y Estados Unidos y en general entre Centroamérica y Estados Unidos, ¿ya? Se dan, por ejemplo, en países como Corea hacia China, y son entonces problemas propios de la globalización, ¿ya? Hay dos tipos de migraciones, la migración nacional y la migración internacional. La migración nacional es cuando yo vivo en Santiago, ¿cierto? Y consigo un trabajo, no sé, en Valdivia, me voy a Valdivia. Pero la migración internacional es cuando yo trabajo en Chile, ¿cierto? Y decido irme a probar suerte a Estados Unidos, ¿ya? Todos conocemos a alguna persona que ha migrado, ¿o no? ¿Conocen migrantes ustedes o no? Sí. Ujú. Dentro de sus familias, ¿hay gente que se ha ido a vivir a otros países? No, Sí. pero mi papá es cubano y vive acá ahora. Ya, tu papá entonces se vino para acá. ¿Hay otras personas otros compañeros que tengan familia que viva en otro lugar? Mi hermana Sí, vive en Australia. ¿Tu hermana, quién habló? Que no los estoy viendo en la pantalla. El Mella. Ya, tu hermana vive en Australia, ¿ya? ¿Y por qué ella fue a Australia? Porque, o sea, había de vacaciones una vez y se dio cuenta que, bueno, todo era mejor allá, o sea, el estilo de vida era mejor y le terminó gustando, entonces empezó estudiando algo acá, pero bueno, al final no le gustó la carrera, así que decidió ir a estudiar enfermería a Australia y ahí está, o sea, ya terminó su carrera y Ya, fue más perfecto. que nada que Entonces, eso a trabajar. bien, entonces tenemos ahí, y nos vamos como hacia el circulito morado, que habla sobre las motivaciones, ¿ya? En el caso de la hermana de Mella, se va por una situación más bien voluntaria, y se encuentra entonces con la posibilidad de mejores estudios, mejores posibilidades quizás de trabajo y de sueldo, ¿ya? Pero tenemos que hoy día, por ejemplo, la gente que está entrando por la frontera norte, lo está haciendo forzadamente, ¿ya? La gente que escapa de sus países, que viene de Venezuela o que viene de Colombia, viene entonces por una situación más bien forzada. O, por ejemplo, la gente que va de Siria y que se va a Italia, lo está haciendo forzado. Y esas razones forzadas tienen que ver con las malas condiciones económicas en sus países, con la falta de democracia en sus países, o bien con situaciones puntuales como la guerra, que puede entonces motivar a que alguien quiera salir de ahí. Los haitianos que llegan a Chile, ¿por qué llegan a Chile los haitianos? ¿Qué es lo que los va forzando a cambiar de su país, a tener que salir y arrancar de sus países? ¿Por qué vienen los haitianos a Chile? ¿Me escuchan o no? ¿Sí? No Sí. sé si será Oye, verdad, pero ¿Está quizás en la como... situación económica? Espérenme, es que están escribiendo en el chat y no los veía, ¿ya? Por la situación económica, ¿ya? Bien. Por trabajo, ¿cierto? Por empleo. Imagínense, aquí a los haitianos les pagan el mínimo
y ellos mandan plata a sus países, porque el cambio les favorece. Entonces, claro, aquí ganan, no sé, 200 lucas, pero ese, al hacer el cambio a su moneda local, es mucha plata, ¿ya? Entonces, finalmente les conviene, a pesar de que aquí trabajan en condiciones en las que ningún chileno lo haría. Oye, no había visto el chat, pero acá hay varios escribiendo que tienen a los tíos en otros países. La Anto dice que hay unos tíos que se fueron a los 20 años de Chile a Estados Unidos, ya el hermano de la Emilia a España, ya Tomás Cabrolier dice un primo a España y después a Australia, ya mis tías en Australia. Bien, todos tenemos entonces gente que anda buscando como nuevas oportunidades. Aquí alguien pone, se fueron por el sueño americano, pero les fue mejor de lo que esperaban e hicieron su vida ahí. Ya, por ejemplo, yo también tengo una prima que se fue hace como 15 años atrás, se fue a Estados Unidos y también se fue así, sin nada, como que le ha ido muy bien allá, ¿ya? Y en general a los chilenos les va bien en el extranjero porque somos como bien trabajadores, ¿ya? Tenemos entonces que ahí hay distintas razones. De hecho, en Chile hubo mucha migración, hubo mucho chileno que salió de Chile, producto de causas políticas también, ¿cierto? Porque si no iban a ser asesinados en dictadura. ¿Ya? ¿El exilio? Que parten al exilio, ¿ya? Y muchos de ellos se quedan allá, ¿ya? Por ejemplo, creo que los papás del DJ Méndez parten al exilio, y por eso el DJ Méndez crece en Suecia, y luego se viene acá a Chile, ¿ya? Pero hay mucha gente que le va a tocar vivir esa situación. Tenemos entonces gente que por permanencia temporal, ¿cierto? Los estudiantes, o por permanencias transitorias, gente que por trabajo, ¿cierto? También los mandan a otros países, y migraciones también de acuerdo a su documentación, si es que son ilegales o son legales, ¿ya? Hoy día entonces uno de los problemas que tiene Chile es que hay mucho ilegal viviendo en nuestro país, y legalizar ese proceso es bastante complejo, ¿ya? Miren, por el tiempo me voy a saltar este video, lo vamos a ver la próxima semana, porque quiero que trabajemos en torno a las razones de la migración, ¿ya? Y para eso les traje otro video, ya que es una canción que yo creo que casi todos han escuchado, más de alguno ha bailado, ya que es una canción de Juan Luis Guerra, y se llama Visa para un sueño. No sé si le han puesto atención a la letra. La vamos a escuchar y de ahí la vamos a comentar, ¿ya? Vamos a agrandar aquí. Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su presión, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. ¿Quién me va a encontrar?
parar porque de ahí ya solo es música. ¿Habían escuchado esa canción, cierto? Sí, Año Nuevo. Año Nuevo, ¿cierto? algún matrimonio por ahí, ¿ya? Esa es una canción de Juan Luis Guerra, ¿ya? Y es como súper alegre el ritmo, pero la letra no es tan alegre, ¿ya? ¿De qué está hablando Juan Luis Guerra ahí en esa canción? De que quiere sacar visa para irse y no volver. Ya, que quiere sacar, ¿cierto?, la visa para irse y para no volver. Cuando hablamos de la visa, no es la tarjeta Visa, ya, sino que es la visa, es el papel donde un país te autoriza legalmente a entrar, ¿ya? ¿Cómo describe él este proceso de sacar la visa? Sueño, o sea, para su sueño, así, para cumplirlo, tiene que irse del país, ¿no? Entonces igual es como fuerte. Claro, De cierta... está hablando, ¿cierto?, de que para yo poder cumplir mis sueños, mis metas, tengo que dejar mi país. Y el dejar mi país implica dejar mi familia, dejar mi cultura, dejar de alguna manera mis tradiciones para probar suerte en otros países, ¿ya? Hay una parte que dice, al final, dice, buscando visa para no volver, buscando visa, qué rabia me da, buscando visa para naufragar. Buscando visa, carne de la mar, ¿ya? En el fondo está hablando también de todos los peligros que conlleva el irse del país, ¿ya? Por ejemplo, en algunos países como Cuba, por ejemplo, la migración no se hace vía terrestre, sino que se hace en balsas, o por ejemplo de los países de África que emigran hacia Europa, también lo hacen en balsas o lo hacen en barcos piratas, ¿cierto? Donde pueden morir en el intento, ¿ya? O en el caso de Chile, significa atravesar el desierto, ¿ya? Con todos los peligros que aquello implica. Entonces, claro, uno habla de inmigrantes, a veces habla, pucha, así como que o escucha o lee en portales de internet como la llegada de inmigrantes acá que vienen a robar, que vienen a hacer cosas malas, y en parte puede ser una realidad, pero la gran mayoría de la gente ha pasado por un proceso que no ha sido agradable, ¿ya? Entonces, teniendo como claro eso, la próxima vez que bailen esta canción, acuérdense de la letra, ¿ya? Pero a mí me gusta mucho Juan Luis Guerra porque siempre canta cosas así, muy, muy interesantes en un ritmo muy, muy alegre, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, chicas, chicos. Vamos a trabajar en estos 10 minutitos. Tratemos de que la tarea la terminemos a las 11:35, ¿ya? Nos vamos a poner esa hora de tope para que puedan tener un recreo, y la tarea es sobre migraciones y globalización, ¿cierto? Luego entonces de haber escuchado, de haber leído esta canción, la letra de esta canción, vamos a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Tenemos entonces, de acuerdo a la canción de Juan Luis Guerra, cuáles son las razones que tienen las personas para emigrar a sus países, y de acuerdo a lo que vimos también en el PPT, o en la clase. Luego tenemos la siguiente pregunta: expliquen cuál es la diferencia entre un emigrante y un inmigrante, y ahí eso lo pueden googlear. Si usted se viera enfrentado, dice, ahí puse mal un tilde, enfrentado a esta situación, explique cómo se sentiría, ya si ustedes tuvieran que salir de su país ahora ya. Y en el caso de Chile, ¿por qué creen que nuestro país se ha transformado en un destino para inmigrantes? Expliquen entonces al menos 3 causas de este fenómeno migratorio que está viviendo en la actualidad Chile, ¿ya? Entonces voy a probar algo con ustedes. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a crear las salas, pero voy a nombrar como... No, todavía no puedo hacer eso. Espérenme. Vamos entonces a asignar los grupos. No, todavía no voy a experimentar. Primer grupo entonces, el grupo de la Anto. ¿Cuál es tu grupo, Anto? La Anto creo que no tiene micrófono, yo lo digo. Ya, dígalo usted.
la Anto, ¿Ya? el Darwin, ¿Ya? la Sofi, ¿Ya? la Trini, ¿Ya? el Nacho ¿Ya? y yo. Perfecto. El grupo del Benja, ahí está Daniel Nasbauer, ¿cierto? Está la Eva, está el Pipe, está Mella y el Leo, ¿cierto? Sí. Ah, me lo sé de memoria. Y tenemos el último grupo donde está la Emilia, la Espe, Ignacia, la Sol y Tomás. Ya, vamos entonces a abrir los grupos y vamos a hacer la actividad, ¿ya? Es bien cortita, así que deberíamos terminar a las 11:35. ¿Ya? Ahí tienen que ir aceptando. Yo los voy a ir visitando en las salitas, ¿ya? Escucha a los Ya. otros. Veo el Lo- Seba, ¿Me pero escucha? no los escucho. ¿Me escuchan? ¿Me Emigrantes. escucha? Espera, güey, ¿me escucha? Son los que quieren salir. Señales de. ¿Ya? Quiero saber El si tienen inmigrante dudas. es alguien que... ¿Pero qué pusiste? Puse El inmigrante es El alguien inmigrante que es yo... alguien que ¿Qué? quiere El entrar al inmigrante país. el que quiere entrar al país. Y el emigrante Qué son raro, las nunca me personas que había quieren pasado salir del esto. país. ¿Pero ustedes me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Porque tú Sí, no escuchas. pero los desenchufé. O sea, los saqué. Inmigrante es Ahí alguien no, que no quiere los escucho. entrar al país. Ya. Si tienen alguna Mientras duda, que el Entrar al escriban en el país. chat, ¿ya? Voy a ver qué pasó con mis audífonos. Oye, este tenía Mientras que Mientras la que weá el ahí, emigrante es es alguien. alguien, no, es alguien que quiere salir del país. ¿Por qué no se van? Si pudiera bajar una estrella del cielo, ¿Por qué no se lo van? haría sin pensarlo 2 veces, porque te quiero. ¡Ay! Ay, ¿No será el ay, audífono? ay. Yo cacho que será el audífono. No, está escuchando, hay que escribírselo. Profe. A ver, no Pasa la 4, Nacho. La otra, pasa al otro, al otro. Lo haría sin pensarlo 2 veces, porque No, te si ya quiero. lo... ¡Ay! Si usted Si se hubiera ustedes se enfrentado, vieran usted sí- enfrentar Saqué los depresión total. audífonos, los tengo puestos en el oído, pero Si usted no se están viera conectados al enfrentado computador, pero no los escucho. ¿No escucha? ¿No escucha ahora? ¿No? Qué raro. No. Acá es que no me Oye, pero escucha. ¿a Sí, cuál de las voy dos a se ver la refiere? entrada. Oye, ¿a cuál de las dos ¿En se el refiere? Zoom? Si usted se viera Ah. enfrentado a esa situación, explique cómo se Déjame sentiría. ¿A cuál de las dos, po? ¿A cuál de las dos? Ah, De hecho, entré a como todos lo los grupos, pero del, nadie me escuchaba. como los Supongo Yo no que del, escucho nada de lo que a pasa. Yo no emigrar. escucho lo que ustedes sí, hablan. salir del país o entrar al país. Ay, no, Salir. Es salir. salir ya. Voy a poner, profe, estamos Depresión total. escuchando. ¿Cómo se llama esta canción? Cuando me enamoro, cuando me ¿Qué pusiste, enamoro. Nacho? Puse salir. A veces desespero. Pero tenemos que poner cómo nos Cuando ¿Lo sentíamos, logré? no que estamos, Soy todo un genio. estamos escuchando cuando me enamoro. ¿O no? ¿Lo logró, profe? Profe. Ahora no se escuchan. No la escuchamos a usted. Ve a la entrada, de nuevo, Ahora. ve a la entrada. Ahora. No sé. No, no si nos Escucha. escucha a nosotros, pero nosotros no la escuchamos a ella. Ahora no sé. Nos escucha, pero nosotros no la escuchamos a ella. Vea, revise de nuevo la entrada de Zoom. No, Y la verdad, no. En hay el, una que dice, el profe, micrófono. hay uno que dice micrófono y otro altavoz, revise eso. Cuando me File enamoro. total. Ya, bro. Cuando me enamoro. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. ¿Ya nos Sí, escucha ahí nosotros? sí. Sí, los escucho. Ah, claro. Ah, Gracias. Gracias. Ya. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Chiquillas. Yo sí, Dígame. pero no es con como la tarea en sí, es algo sobre la frontera de Chile. ¿Ya? Algo personal. Cuando vienen personas de afuera, como no sé, de otros países y vienen como caminando por la frontera para pasar a Chile, siempre han dicho que hay que tener cuidado porque hay minas, Sí, minas antipersonales.
Pero esas minas las ¿Qué pusieron son las eso? personas, no o sea, hace propósito. muchísimo tiempo, o son de esas que las ponen como, Para que la gente no em, pase. sí, exacto. No, mira, fueron puestas Siempre ha sido mi duda. entre los años 70, 80, principalmente cuando Chile estuvo en conflicto con países vecinos. Ya, por ejemplo, en la frontera con Pero, Argentina profe, ¿qué son eso? hay varias. Las Son como minas, bombitas que se dejan en la tierra por mucho tiempo y tú las pisas y ¡puf! Y explotan. exacto, Sale son en todas las como, películas de guerra. son como botones, algo así, o funcionan como sensores. Entonces, si tú pisas cerca de esa mina, que son bombitas así chiquititas, si la pisas, explotas. Pero Y te matan. claro, te Sí, matan ¿No han literalmente. visto Indiana Jones? Pero Esas fueron entonces, puestas en los años 70, y fue como una política antimigración también implementada por Pinochet, ¿ya? Y es súper difícil sacar las minas antipersonales. Han habido campañas para poder sacarlas, pero pero, dígame, no, perdón, siga. ¿Todavía hay? pero Es sí difícil identificarlas. hay lugares donde han sido sacadas. Entonces, de donde han sido sacadas, por ejemplo, son pasos que se ocupan como pasos fronterizos ¿No ilegales. habilitado? Claro, pasos no habilitados. Ahora imagínense que Pero Chile todavía hay. sí, po, Sí. Chile tiene mucho desierto. Entonces los pasos porque Chile además es un país muy, muy extenso. Entonces controlar toda la frontera para Chile es súper complicado. Además ¿Y que por si no qué es, Chile? Pero dígame, entonces, ¿no han puesto algunas ahora así como no, intencionalmente? no, Ah, no. porque ¿Es ilegal? Chile ha firmado tratados internacionales para no seguir poniendo minas antipersonales porque han generado un montón de problemas, pues gente que a veces, no sé, lugareños, por ejemplo, indígenas que van Entonces a quieren vender a otro contra la lado. vida. eran antiguos. Claro, claro. De hecho, la Lady Di, antes de morir, ella encabezó una campaña internacional contra las minas antipersonales. La Lady Di. Sí, ella, ¿Por qué Chile es como el panorama perfecto para venirse? no sé, pues, ahí tienen que ver ustedes. Yo no sé qué ¡Chacla! le Pensé que iba a ven. pasar piola la pregunta. Ya, pero Esa era mi pregunta. en relación a las economías, por ejemplo, de otros países, parece que Chile está en Estamos una la posición raja. un poco mejor, aunque en ¡Qué realidad, ¿cierto? miedo! Sí, O sea, qué miedo cómo están los otros imagínense, países. claro, imagínense cómo es la realidad en Haití, por ejemplo, o cómo puede Es que ser por la eso, realidad en según yo, Colombia. somos como el mejor país de Latinoamérica, o sea, económicamente está ¿Y como qué más no? estable. ¿Qué pasa en Colombia? No cacho. Así como... Bueno, en Colombia hay hartos problemas Sí, de yo sé qué pasó. narcotráfico, sigue el problema del narcotráfico, hay problemas de las guerrillas, y también hay Pablo Escobar. falta de oportunidades. Claro, el legado de de Pablo Escobar y la aparición de muchos carteles de narcotráfico, ¿ya? Sí, como que Colombia es como Es un país Como de- peligroso, es un país muy sí. peligroso, ¿ya? Bien, voy a ir a otro grupo. Cualquier duda, entonces me llaman. Gracias por ayudarme a solucionar el problema de audio. Nada, profe. ¿Está bien? ¿Cómo van? ¿Terminaron ya? ¿Profesora nos puede escuchar, profe? Sí, ahora lo escucho. Es que me demoré en pasar por los grupos porque tuve problemas con el audio. No lo escuchaba, nada. No. Pero ahora los veo, los escucho y ustedes también. ¿Tienen alguna duda? No, ¿No? no que sepa, ¿alguien aquí la llamó o vino por cuenta No, propia? vine para saber cómo estaban. Dígame. ¿Qué estáis poniendo como tercera razón? Lo que pasa es que como que no encuentro otra razón para que los inmigrantes vengan a Chile. Y Ya, Pero a ver, expliqué Chile es como un poco más estable económicamente, en algunos casos vienen a especializarse, ya por falta de mano de obra en las cosechas, ya, y ¿es solo económicamente estable Chile? ¿Qué pasa como políticamente? sí, se podría Bueno, decir que un hasta poco antes del estallido. estable.
hasta antes del estallido, Chile también parecía ser un país estable en términos políticos. Incluso, yo diría, post-estallido, o sea, el que, por ejemplo, en Chile haya existido una revuelta, una como pequeña revolución, y que el presidente siga, tiene que ver con que Chile sigue forzando esa estabilidad política, ¿ya? Y sigue vendiendo hacia el resto la imagen de que somos un país ordenado, ¿ya? Entonces, parece que en Chile las cosas están como más ordenadas, parece, ¿ya? No sabemos si están así. ¿Ya? Entonces ahí podrían tener otra razón, ¿ya? Voy a ver al otro grupo porque ya estamos, no me quería pasar del tiempo, pero como me falló el audio, me atrasé un poco, ¿ya? Antes de terminar, vamos a volver al Zoom para cerrar la clase, así que si ya terminaron, vayan volviendo al Zoom masivo. Bueno, profe. Sí. Ya, hola, ¿cómo van? Hola, profe, acabamos de terminar. Ay, no. Hola, profe. Hola, ¿tienen alguna duda? ¿Hola, profe? Sí. La Espe tiene muy mal ¿Sabes internet. que no me sale así? Que no les Quizás salgo estoy yo. hablando como XD. Ya, oye, ¿tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Ya, antes de entregarlo, vamos a volver o sea, lo entregan y volvemos al Zoom para poder cerrar la clase, ¿ya? Ok. Chicos, chicas, subieron la actividad, ¿cierto? ¿La pudieron profe. subir? Ya, para cerrar, No terminamos. ya se pueden quedar un ratito más después a terminarla, pero en términos generales, ¿cómo se sentirían entonces ustedes si tuvieran que salir del país? Leo, ¿cómo te sentirías tú? ¿Qué sensación tendrías? Desesperado, supongo, por saber si puedo encajar en el sitio y esas cosas. Ya, Ignacio, ¿cómo te sentirías tú? O sea, yo igual me sentiría como feliz por el hecho no de yo irme, sino por el hecho de mis papás, porque mis papás igual buscarían una nueva oportunidad para darnos un mejor futuro a nosotros. Pero también echaría de menos todo lo que dejaría acá. Ya, claro, te quedas como con esa sensación de ir a probar suerte, pero de dejar también tu zona de confort. Espe, ¿por qué crees tú entonces que Chile se ha transformado en un país que atrae inmigrantes? ¿Qué tiene Chile, supuestamente? ¿Qué podría tener Chile que no tienen otros? Profe, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿La escucho? Sí, Ah, sí, ya. Es que como que de repente se me va, pero eso. Yo creo que en sí Chile tiene como... Es que lo que habíamos puesto nosotros es que tenía como para afuera una imagen como media idealizada, por decirlo así. O sea, como que se muestra como un país totalmente diferente en términos laborales. Y en sí yo siento que igual hay harto para generar trabajo, como distintos tipos de trabajo. Bien, perfecto. Hay una imagen que Chile ha exportado, ¿cierto? Donde parece que somos un país estable, donde hay buenas oportunidades y efectivamente parece que las hay, ¿ya? Pero igual cuesta, es difícil, como que no es tan fácil como se podría ver desde afuera, ¿ya? Bien, chicas, bien, chicos. Hay varios de los que no les pregunté esta clase, pero la próxima clase les voy a preguntar cosas, ¿ya? Los que ahí dejaron media incompleta la tarea, la pueden seguir haciendo. Vamos a cerrar la clase por hoy y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que estén muy bien. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.